16 de abril de 1947. Una horca se erige a la sombra de un crematorio. El hombre a punto de morir construyó ese crematorio. Diseñó el sistema que asesinó a más de 1 millón de personas. Ahora está a punto de enfrentar la justicia. Pero aquí está lo que nunca te contaron. La cuerda era demasiado larga. Rudolf Höss no murió instantáneamente. Se asfixió durante 13 minutos. Su cuerpo se convulsionó. Sus piernas patearon desesperadamente. Su rostro se volvió morado. Un fotógrafo polaco oculto capturó todo imágenes que los aliados prohibieron publicar. No querían que el mundo viera a un nazi sufrir. Temían que pareciera venganza en lugar de justicia. Pero para los sobrevivientes que observaban en silencio, era algo completamente diferente. Esta es la historia del hombre que transformó Auschwitz de barracones vacíos en la fábrica más oscura de la humanidad para la muerte. Y el final brutal que cerró el círculo. 30 de abril de 1940. El capitán de las SS, Rudolf Höss, recibió el ascenso de su carrera. Después de 6 años de servicio leal, este oficial de 39 años fue nombrado comandante de un nuevo campo de concentración en la Polonia conquistada. Los polacos llamaban al pueblo Oświęcim. Los alemanes lo renombraron Auschwitz. Solo había un problema. El campo aún no existía. Höss llegó para encontrar barracones deteriorados, infestados de parásitos, antiguos establos del ejército polaco, rodeando un ring de equitación, tierra plana, monótona con un clima húmedo y insalubre. Nadie podría haber predicho que este lugar se convertiría en el sitio del mayor asesinato masivo en la historia humana, y que su comandante enfrentaría una ejecución tan brutal que los aliados intentaron ocultarla. Esto es lo que hace a Rudolf Höss tan aterrador. No parecía un monstruo. Whitney Harris, el abogado estadounidense que lo interrogó en Nuremberg, lo describió como ordinario, como un empleado de supermercado. Los prisioneros de Auschwitz confirmaron esto. Calmado, controlado, poco notable. El tipo de persona que pasarías en la calle sin una segunda mirada. Esta apariencia anodina lo hacía aún más horrendo. El mal no siempre se anuncia con colmillos y rabia. A veces lleva un rostro común y sigue órdenes. Antes de Auschwitz, Höss pasó 3 años en el campo de concentración de Dachau. Aquí es donde aprendió su oficio. Dachau era infame por el sadismo físico. Azotes, golpizas, asesinatos disfrazados de disparo mientras intentaba escapar. Pero la verdadera innovación no era la violencia, era la psicología. En Dachau, los prisioneros nunca sabían cuánto duraría su sentencia. Esta incertidumbre los rompía más efectivamente que cualquier látigo. Los guardias demostraban cómo atar un nudo corredizo. Luego dejaban cuerda al alcance de los prisioneros. Una sugerencia, una opción. Höss también aprendió el sistema capo. Las autoridades designaban a un prisionero para controlar cada bloque. El capo tenía inmenso poder sobre sus compañeros, obligándolos a cumplir cuotas de trabajo mediante presión brutal. Si un capo fallaba en satisfacer a las SS, era degradado de vuelta a prisionero regular. Cuando esto sucedía, los otros prisioneros típicamente lo golpeaban hasta la muerte su primera noche de regreso. El sistema obligaba a las víctimas a convertirse en perpetradores. Era diabólico. Para abril de 1936, Höss era jefe asistente del comandante de Dachau. En septiembre de 1936, ascendido a teniente y transferido a Sachsenhausen. Para la primavera de 1940, estaba listo para su propio comando. El propio Heinrich Himmler lo había elegido para Auschwitz. Höss estaba profundamente honrado. No decepcionaría. Originalmente, Auschwitz fue concebido como un campo de cuarentena, una instalación temporal de retención. En cuestión de días, eso cambió. Se convertiría en una instalación de detención permanente, diseñada para encarcelar y aterrorizar a la población polaca, mientras Alemania reestructuraba étnicamente todo el país. Incluso en su primera encarnación como campo de concentración, Auschwitz tenía una tasa de mortalidad proporcionalmente más alta que cualquier otro campo en el Reich.
De los 20.000 polacos enviados inicialmente allí, más de la mitad estaban muertos para principios de 1942. En septiembre de 1940, Oswald Pohl, jefe de la Oficina Central de Administración y Economía de las SS, inspeccionó el campo. Ordenó a Höss expandir la capacidad. Las SS entraban en el negocio no como empresa capitalista, sino como compañías operando según ideas filosóficas nazis al servicio del Estado. Los campos de concentración proporcionarían materias primas para la nueva Alemania, granito para la gigantesca Cancillería del Reich de Hitler en Berlín, mano de obra para industrias SS, cuerpos para experimentos. La transformación había comenzado. Pero el verdadero propósito de Auschwitz, la razón por la que se convertiría en sinónimo del Holocausto, aún estaba a meses de distancia. 22 de junio de 1941, Alemania invadió la Unión Soviética. La Operación Barbarroja lo cambió todo. Mientras las fuerzas alemanas avanzaban, escuadrones móviles de matanza llamados Einsatzgruppen seguían al ejército, fusilando en masa a hombres, mujeres y niños judíos. Pero había un problema. Oficiales SS expresaron incomodidad al disparar a mujeres y niños a corta distancia. El propio Himmler presenció una ejecución y casi vomitó. Ordenó a sus subordinados encontrar un método que causara menos problemas psicológicos para sus hombres. Increíblemente, uno de los primeros métodos que probaron fue la explosión colocando víctimas en búnkeres con explosivos. Resultó impráctico. La solución llegó en el verano de 1941. Rudolf Höss se enteró de un pesticida llamado Zyklon B, usado para matar piojos e insectos. Höss tuvo una revelación. Si el Zyklon B podía matar piojos, podía eliminar lo que los nazis consideraban plagas humanas. El bloque 11 ya servía como sitio de ejecución dentro de Auschwitz. Su sótano podía sellarse. Era el lugar natural para el primer experimento. Con la nueva planta química IG Farben construyéndose a solo 5 kilómetros de distancia, Höss podía asegurar todo el gas que necesitaba, casi instantáneamente. La prueba fue exitosa. Para diciembre de 1941, Hitler había tomado su decisión. En una reunión a puertas cerradas con Himmler, el Führer ordenó el exterminio de todos los judíos por cualquier medio necesario. Usando a Himmler como intermediario, Hitler aseguró que no quedara rastro documental que lo vinculara directamente al mayor crimen de la historia. La solución final no fue la primera elección de los nazis. En 1940 habían propuesto deportar judíos a Madagascar. A principios de 1941 planeaban empujarlos más profundo en territorio soviético tras la victoria. Pero a medida que la guerra se prolongaba y la victoria parecía menos segura, la deportación se volvió imposible. El exterminio se convirtió en política. Para finales de 1941, comenzó la construcción de un campo completamente nuevo a 3 kilómetros del original. Los polacos llamaban a la tierra Bresinka, los alemanes la nombraron Birkenau. Aunque Birkenau se convertiría en el sitio del mayor asesinato masivo de judíos en la historia, este no era su propósito original. Inicialmente, fue concebido como un campo para prisioneros de guerra soviéticos. El capitán SS Karl Bischoff, arquitecto y jefe de la Oficina de Construcción de Auschwitz, diseñó la nueva instalación. Desde el principio, los planos eran inadecuados para sostener vida humana. El diseño de Bischoff estipulaba 550 prisioneros por barracón. En Dachau, barracones similares albergaban solo 200. Los prisioneros en Birkenau serían hacinados como leña, expuestos a condiciones inhumanas, destinados a morir. Para finales de 1942, Auschwitz había evolucionado en un vasto complejo. Auschwitz I, el campo principal y cuartel general administrativo. Auschwitz II Birkenau, el centro de exterminio Auschwitz III Monowitz, el campo de trabajo apoyando la fábrica IG Farben. Estas construcciones convirtieron a Auschwitz
en un complejo impresionante y mortal, una parte crucial de la maquinaria asesina del Tercer Reich. Aunque las órdenes venían de Himmler, la operación diaria y la mayoría de las innovaciones provenían de la mente de un solo hombre, Rudolf Höss. El hombre que más tarde se asfixiaría durante 13 minutos en una cuerda. Las primeras cámaras de gas improvisadas operaron en Birkenau para marzo de 1942. 2 casas de campo convertidas los prisioneros las llamaban la Casa Roja Pequeña y la Casa Blanca Pequeña. Las SS las llamaban Búnker 1 y Búnker 2. Ventanas tapiadas con ladrillos, habitaciones selladas, carteles que decían desinfección en las puertas. Los 17 y 18 de julio de 1942, Heinrich Himmler visitó el campo. Observó personalmente la selección de judíos holandeses siendo asesinados en la cámara de gas del Búnker 2. Impresionado por este método de exterminio, Himmler aprobó la expansión. Entre marzo y junio de 1943, se construyeron 4 grandes crematorios en Birkenau, numerados del 2 al 5. Estas eran instalaciones diseñadas específicamente para el asesinato masivo. Los crematorios, 2 y 3 cada uno, contenía una sala de cambio subterránea y cámara de gas, más una sala de hornos a nivel del suelo con múltiples hornos crematorios. Las cámaras de gas estaban disfrazadas de duchas, completas con cabezales falsos. A las víctimas se les decía que necesitaban ducharse por razones higiénicas tras su viaje. Una vez dentro, las puertas se sellaban con cerraduras herméticas. Personal SS trepaba al tejado para arrojar pellets de Zyklon B a través de aberturas diseñadas especialmente. Al exponerse al aire, en el ambiente cálido y abarrotado, la muerte llegaba en 10 a 20 minutos. Aunque agonizante, testigos describieron oír gritos ahogados y golpes en las puertas, mientras las víctimas se daban cuenta de su destino. Kitty Hart Moxon, quien sobrevivió a Birkenau, recordó: realmente los vi siendo llevados a las cámaras de gas, grupos de personas. Realmente podías ver a los hombres introduciendo el gas. Había una claraboya en la parte superior, y siempre había un hombre, a veces con uniformes verdes, a veces con equipo de desinfección. Subía la escalera y vaciaba una lata de estos pellets de gas en la claraboya. Unos minutos después podías oír a la gente muriendo, gritando. Los sonidos estaban amortiguados y duraba hasta 20 minutos. Luego, lo siguiente que veías era fuego y humo saliendo de la chimenea. Tras el gaseo, miembros del Sonderkommando, escuadras especiales de prisioneros judíos obligados a trabajar en los crematorios, entraban con máscaras de gas, removían los cuerpos, cortaban el cabello de las mujeres, extraían dientes de oro, buscaban objetos de valor ocultos. Luego, operaban los hornos crematorios, quemando múltiples cuerpos juntos para ahorrar combustible. Los 4 nuevos crematorios en Birkenau tenían una capacidad teórica combinada para matar y cremar más de 4.400 personas por día. En la práctica, este número a menudo se excedía. En el pico de las deportaciones húngaras, en 1944, hasta 12.000 personas eran asesinadas diariamente. Cuando los hornos no daban abasto, los cuerpos se quemaban en fosas abiertas. Una fotografía de reconocimiento aéreo del 25 de agosto de 1944 muestra una gran columna de humo elevándose detrás del crematorio 5. El diseño reflejaba planificación meticulosa e innovación técnica. Ingenieros aplicaron principios de eficiencia, flujo de trabajo y capacidad como si diseñaran una fábrica. Cámaras de gas subterráneas equipadas con sistemas de ventilación para expulsar gas venenoso e introducir aire fresco. Elevadores para transportar cuerpos a hornos crematorios en el piso superior. Edificios dispuestos para crear flujo unidireccional. Las víctimas entraban, eran asesinadas, y sus restos procesados a través de un sistema secuencial diseñado para máxima eficiencia. Este enfoque industrializado hizo a Auschwitz único. Otros campos de exterminio usaban monóxido de carbono de escapes de motores menos eficiente.
El Zyklon B, combinado con instalaciones diseñadas específicamente, creó una fábrica de muerte capaz de operar continuamente durante años. Los restos de las víctimas eran explotados. Cabello de mujeres enviado a fábricas alemanas para fieltro, cuerdas y manufactura textil, dientes de oro fundidos y enviados al Reichsbank, cenizas usadas como fertilizante en granjas SS. Nada se desperdiciaba. Todo tenía valor en la economía nazi de la muerte. El viaje a Auschwitz comenzaba mucho antes de que llegaran los vagones de ganado. Para judíos en toda Europa, las órdenes de deportación marcaban el inicio de una terrible odisea. Un sobreviviente recordó: el 6 de octubre, mi nombre apareció para deportación al este. No sabíamos a dónde íbamos. Nos dijeron que seríamos transportados al este, donde trabajaríamos para el Reich alemán, probablemente en áreas industriales. No sabíamos que nos dirigíamos a un campo de concentración. Las víctimas típicamente tenían solo horas para empacar una sola maleta. Se les Paris Auermietet instruía traer objetos de valor, ropa de trabajo e ítems esenciales. Un cruel engaño. La mayoría sería despojada de estas posesiones al llegar. Los nazis mantuvieron la fachada de reasentamiento hasta el final, emitiendo documentos oficiales, boletos de viaje, incluso cobrando tarifas de reasentamiento. Los trenes de deportación eran instrumentos de tortura, vagones de carga diseñados para ganado, hacinados con 80 a 100 personas, sin asientos, ventilación mínima, a menudo solo un balde para necesidades sanitarias. Un sobreviviente holandés recordó: fue el día más caluroso que recuerdo en mi vida. Todos estábamos hacinados como sardinas, nuestros cuerpos quemaban. Recuerdo decirle a mi esposa: si no regresó, puedes volver a casarte. Encuentra un marido que sea bueno para el bebé. Solo pensábamos en el niño, nada más. Pero estábamos muy asustados. Estos viajes duraban días o semanas. Muchos pasajeros, particularmente ancianos y niños pequeños, morían durante el transporte por deshidratación, asfixia o enfermedad. Los cuerpos permanecían hacinados entre los vivos hasta que las puertas finalmente se abrían en Auschwitz. Cuando los trenes llegaban a la Judenrampe o más tarde al ramal ferroviario que llevaba directamente a Birkenau, los pasajeros estaban desorientados, exhaustos, desesperados por respirar aire fresco. Lo que les esperaba era caos controlado. Puertas abiertas de golpe con gritos de "Raus, raus, fuera, fuera". Guardias SS, con perros y látigos, ordenaban a los prisioneros dejar todas las pertenencias y formar líneas separadas para hombres y mujeres. Un sobreviviente recordó: cuando se abrieron las puertas, podías ver la plataforma llena de SS con perros y látigos en las manos, ordenando y gritando "Raus", con esa terrible voz gutural. Especialmente Mengele se acercaba con un palo en las manos, separaba a las mujeres de los hombres, y allí se fue mi esposa y el bebé. Nos dijeron que veríamos a nuestras familias todos los domingos, cada fin de semana. Eso no era cierto. Nunca sucedió. El proceso de selección en la rampa determinaba vida o muerte inmediata. Médicos SS, incluyendo al infame Joseph Mengele, dirigían a los recién llegados con un movimiento de dedo o gesto de mano. Los enviados a la derecha se convertirían en prisioneros registrados, asignados un número, puestos a trabajar. Los enviados a la izquierda, típicamente ancianos, niños menores de 14, mujeres embarazadas, débiles visibles o discapacitados, eran enviados directamente a las cámaras de gas. Toda la selección tomaba no más de unos segundos por persona. Los médicos SS tomaban estas decisiones de vida o muerte, no basadas en evaluaciones médicas, sino en capacidad laboral aparente. Durante la llegada de judíos húngaros en 1944, cuando trenes llegaban diariamente, estas selecciones se volvieron aún más superficiales. 70 a 75% de cada transporte enviado directamente a las cámaras de gas. Kitty Hart Moxon, quien tenía 15 años al llegar, presenció el proceso desde su barracón. El mío
Era un bloque con vista a las cámaras de gas, y el crematorio 4. Podías ver lo que pasaba. Era increíble ver realmente a cientos y miles de personas llegando frente a mí, separadas por una cerca electrificada e incapaces de comunicarse. Los nazis mantenían un elaborado engaño para prevenir pánico o resistencia entre los seleccionados para muerte inmediata. A las víctimas se les decía que se ducharían antes de entrar al campo, una explicación plausible tras su largo viaje. Las SS crearon jardines bellamente paisajísticos a lo largo del camino de los trenes a las cámaras de gas. Los crematorios estaban ocultos detrás de muros de abedules. Hart Moxon recordó, muchos estaban sentados en los bosques. Simplemente esperaban entrar a las cámaras de gas porque no tenían idea. La gente no sabía. Pensaban que iban a tomar una ducha. Se les decía por altavoces que iban a ducharse, así los arrullaban en una falsa sensación de seguridad. Para los seleccionados para trabajo, un horror diferente aguardaba. Eran llevados a centros de procesamiento donde eran despojados de sus últimas posesiones y sus identidades. Cabezas rapadas, desinfectados con químicos duros que quemaban su piel, dados uniformes de prisión a rayas, tatuados con números de identificación, marcando la erradicación completa de la humanidad individual en el sistema nazi. Inicialmente, los tatuajes no se colocaban en brazos sino perforados en pechos con agujas largas. La herida resultante se llenaba con tinta para facilitar la identificación, especialmente cuando se encontraban internos muertos por todo el campo. Los prisioneros recibían triángulos coloreados para coser en sus uniformes: rojo para prisioneros políticos, verde o morado para criminales, marrón para romaníes, rosa para homosexuales, negro para asociales y testigos de Jehová. Los judíos llevaban una estrella amarilla de David. Nadie estaba exento de selección. Selecciones periódicas se hacían en los barracones, donde prisioneros demasiado débiles para trabajar eran llevados a las cámaras de gas. Un sobreviviente holandés recordó una de estas selecciones. Recuerdo el día de la gran selección. Un gran barracón lleno de hombres desnudos. 2 mesas al frente con un hombre SS en cada una. Teníamos que caminar hacia las mesas. Detrás de mí estaba Eddie Hammond, un jugador de fútbol profesional del Ajax Amsterdam. Dijo, tengo un absceso en la boca y no sé qué va a pasar. Teníamos que estar completamente desnudos y caminar frente a ellos. Teníamos que pararnos derechos, pecho afuera, y mostrarles qué maravillosamente podíamos caminar y sonreír para mostrar, estoy bien, no me selecciones, porque sabíamos que cuando eras seleccionado, te ibas, ya no vivías. La línea avanza. Estoy cerca de las 2 mesas. Camino. Entre ellas y el SS, me dirige a la derecha. Mientras me alejo, miro atrás, pensando que Eddie Hammond vendrá detrás de mí. Lo dirigen a la izquierda, y nunca volví a ver a Eddie Hammond. Fue gaseado por el absceso en su boca. El proceso de selección era la puerta a 2 destinos en Auschwitz: muerte inmediata en las cámaras de gas, o una muerte más lenta mediante trabajo forzado, hambre, enfermedad y eventual selección cuando te volvías demasiado débil. Para los pocos que sobrevivieron, el recuerdo de esa primera selección en la rampa, el momento que los separó de seres queridos que nunca volverían a ver, permaneció como una de las experiencias más traumáticas de su calvario, un preludio al final brutal del hombre que lo construyó todo. En medio del exterminio sistemático, otra forma de atrocidad se llevó a cabo bajo el pretexto de investigación médica. Médicos SS, liderados por Joseph Mengele, realizaron experimentos crueles en prisioneros, pervirtiendo la ciencia médica en una herramienta de tortura y asesinato. Estos experimentos realizados sin anestesia, restricciones éticas o validez científica representaron algunos de los actos más depravados en la historia de la medicina. Joseph Mengele, conocido como el Ángel de la Muerte, se convirtió en sinónimo de atrocidades médicas en Auschwitz. Llegó justo cuando se completaban los crematorios de Birkenau. Con su entrenamiento médico e interés especializado en genética y biología hereditaria,
Mengele vio a Auschwitz como una oportunidad única, acceso ilimitado a sujetos humanos. Mengele tomó particular interés en gemelos, creyendo que podían proporcionar información sobre herencia. Cuando llegaban nuevos transportes, Mengele supervisaba personalmente las selecciones, buscando específicamente gemelos. Los niños gemelos no eran más que conejillos de indias para Mengele. Cada vez que recibía noticias de que niños gemelos habían llegado al campo, ordenaba que nadie los tocara excepto él. Sus experimentos incluían tomar medidas físicas, extraer sangre excesiva, inyectar varias sustancias, realizar cirugías innecesarias. En muchos casos, cuando un gemelo moría por un experimento o enfermedad, Mengele mataba inmediatamente al otro con una inyección al corazón para realizar autopsias comparativas. En sus notas de investigación, Mengele nunca reconocía causar la muerte del segundo gemelo. En cambio, afirmaba haber sido afortunado de que ambos niños murieran al mismo tiempo. Uno de los supuestos objetivos de Mengele era encontrar formas de aumentar la tasa de natalidad alemana, entendiendo los mecanismos biológicos de nacimientos múltiples. Algunos experimentos involucraban intentar crear gemelos artificialmente, cosiendo niños juntos a menudo sin anestesia. Otros incluían inyectar tintes en los ojos de niños para ver si su color podía cambiarse al ideal ario-azul. Más allá de gemelos, Mengele estaba fascinado por anomalías físicas. Coleccionaba personas con enanismo y deformidades físicas, realizando pruebas dolorosas y eventualmente preservando sus cuerpos o esqueletos para estudio. Muchos sujetos de prueba morían durante experimentos o quedaban horriblemente desfigurados. Karl Klauberg realizó experimentos masivos de esterilización, particularmente en mujeres judías y romaníes. Inyectaba sustancias irritantes en los cérvix de mujeres sin anestesia, causando extremo dolor, inflamación y a menudo muerte. Su objetivo era desarrollar un método eficiente de esterilización para prevenir que razas inferiores se reprodujeran. El doctor S.S. Horst Schumann realizó experimentos de esterilización usando rayos X en hombres y mujeres. Tras exposición a radiación intensa dirigida a órganos reproductivos, las víctimas sufrían quemaduras graves y complicaciones relacionadas. Muchos morían por estos procedimientos o eran asesinados después para examinar sus órganos. Los prisioneros también eran sometidos a experimentos estudiando efectos de hambre, frío extremo y enfermedades infecciosas. En experimentos de hipotermia, prisioneros eran forzados a permanecer afuera en temperaturas congelantes o sumergidos en agua helada hasta perder el conocimiento supuestamente para desarrollar mejores tratamientos para pilotos alemanes. Derribados en el Mar del Norte, las víctimas raramente sobrevivían. Algunos prisioneros eran deliberadamente infectados con tifus, tuberculosis y malaria para que médicos pudieran probar tratamientos experimentales u observar progresión de la enfermedad. Otros eran sometidos a procedimientos quirúrgicos experimentales, a menudo realizados por médicos SS inexpertos, buscando practicar sus habilidades. Lo que hacía estos experimentos particularmente horríficos no era solo el dolor físico, era la completa deshumanización de las víctimas. Los médicos SS veían a los prisioneros no como seres humanos, sino como material de investigación desechable. Sobrevivientes reportaron que Mengele podía ser encantador con niños, trayéndoles dulces y golosinas. Algunos niños lo llamaban Tío Mengele. Esta fachada de bondad hacía sus brutales experimentos aún más devastadores psicológicamente. Uno de los aspectos más perturbadores era que estas atrocidades eran realizadas por médicos entrenados que habían jurado el juramento hipocrático de no hacer daño. Muchos habían sido miembros respetados del establecimiento médico alemán antes de la guerra. Su disposición a abandonar todos los principios éticos demuestra cómo la ideología nazi corrompió la ciencia y la medicina, convirtiendo profesionales de la salud en perpetradores de tortura y asesinato. A diferencia de las cámaras de gas que mataban anónima y masivamente,
Los experimentos médicos representaban una forma más íntima de atrocidad. Los médicos conocían los nombres de sus víctimas, veían sus rostros. A menudo desarrollaban relaciones con ellos durante semanas o meses, mientras los sometían a sufrimiento indescriptible. Esta crueldad personalizada revela un aspecto particularmente perturbador del sistema nazi: la capacidad de profesionales educados para participar directamente en actos sádicos mientras mantenían una autoimagen como científicos avanzando el conocimiento. Un contraste con el ahorcamiento público brutal que aguardaba a su comandante. Más allá del asesinato a escala industrial en cámaras de gas, Auschwitz era un lugar de crueldad deliberada e individualizada. El sistema de castigo del campo estaba diseñado no solo para torturar y matar, sino para aterrorizar a la población prisionera mediante espectáculos públicos y tormento psicológico. El bloque 11 en el campo principal, conocido por los prisioneros como el bloque de la muerte, era el epicentro de este sistema. Desde afuera, el bloque 11 parecía a otros barracones de ladrillo rojo estirados en líneas rectas a través del campo, pero servía un propósito único y sombrío: una prisión dentro de una prisión, un lugar de tortura y asesinato que hacía que todo prisionero temiera incluso caminar cerca. Dentro del bloque 11, los prisioneros eran sometidos a diversas formas de tortura. Un método común era colgar prisioneros de vigas del techo con manos atadas detrás de la espalda hasta que perdían toda sensación. Durante el invierno, guardias mantenían las cabezas de prisioneros contra estufas calientes, causando quemaduras graves y desfiguración permanente. Muchas víctimas quedaban ciegas tras solo una sesión en el bloque 11. En los primeros días, el bloque 11 era controlado por el teniente segundo SS Max Grabner, uno de los miembros del personal del campo más notorios. Antes de unirse a las SS, Grabner había sido vaquero. En Auschwitz, blandía el poder de vida y muerte. Cada semana, limpiaba el búnker, decidiendo el destino de cada prisionero en el bloque 11. Algunos permanecerían en sus celdas. Para otros, escribiría un número en sus informes. 1 significaba azotes u otra tortura. 2 significaba ejecución inmediata. Los condenados a muerte eran llevados primero al lavadero en el piso térreo del bloque 11 y ordenados desvestirse. Una vez desnudos, eran conducidos por una puerta lateral a un patio aislado entre los bloques 10 y 11, conocido como el Muro de la Muerte o el Muro Negro. Este patio estaba amurallado del resto del campo para que nadie pudiera presenciar las ejecuciones. Los prisioneros eran colocados contra el muro de ladrillo más alejado de la entrada del bloque. Un verdugo SS sostenía una pistola de pequeño calibre en la nuca y jalaba el gatillo. Los ahorcamientos públicos eran otra forma de castigo diseñada para aterrorizar a toda la población del campo. Horcas se erigían permanentemente en la plaza de conteo, donde todos los prisioneros se reunían 2 veces al día para el recuento. Cuando se programaban ejecuciones, todo el campo era forzado a presenciarlas. Una de las ejecuciones masivas más notorias ocurrió el 19 de julio de 1943, cuando 12 prisioneros polacos fueron ahorcados simultáneamente por asistir en escapes. Los condenados eran forzados a pararse en taburetes que luego eran pateados. Se estrangulaban lentamente hasta la muerte en lugar de experimentar la muerte más rápida de un ahorcamiento con caída. Celdas de pie en el sótano del bloque 11 medían aproximadamente 1 metro cuadrado. 4 prisioneros eran hacinados en este diminuto espacio, forzados a entrar por una pequeña abertura cerca del piso. Con apenas espacio para pararse y ninguna posibilidad de sentarse o acostarse, los prisioneros permanecían en estas celdas por días, a menudo emergiendo incapaces de caminar, sufriendo daño físico permanente. El búnker de hambre era quizás la celda de castigo más temida. Los prisioneros eran colocados en una celda sellada sin comida ni agua y dejados morir. Fue en tal celda que San Maximiliano Kolbe, un sacerdote católico polaco,
murió tras voluntariamente tomar el lugar de un hombre seleccionado para este castigo. Kolbe sobrevivió 2 semanas antes de finalmente ser asesinado con una inyección de ácido carbólico. Los azotes eran castigos rutinarios llevados a cabo públicamente para disuadir violaciones de reglas. Los prisioneros eran inclinados sobre una mesa especial diseñada para este propósito y azotados con un látigo de cuero. Regulaciones SS especificaban hasta 25 latigazos a la vez, aunque este límite a menudo se excedía. Las víctimas a menudo morían por lesiones o quedaban tan gravemente heridas que luego eran seleccionadas para cámaras de gas. Las SS ideaban castigos especiales para intentos de escape. Cuando un prisionero escapaba, todo el grupo de trabajo o barracón podía ser forzado a permanecer en atención por horas o días sin comida ni agua, sin importar el clima. Si el fugitivo era recapturado, sería ejecutado públicamente, a menudo de maneras particularmente crueles, para disuadir a otros. Algunos eran ahogados en barriles de agua, otros crucificados, aún otros estrangulados lentamente con alambres. Miembros de la familia del prisionero también podían ser asesinados como retaliación. Prisioneras en Auschwitz enfrentaban brutalidad similar, particularmente a manos de guardias SS femeninas. Heinrich Himmler había autorizado personalmente el Prügelstrafe, castigo de golpizas para mujeres. Las prisioneras eran forzadas a inclinarse sobre una estructura similar a un caballo, mientras guardias, o a veces otros prisioneros, bajo órdenes administraban latigazos. Mujeres que violaban reglas del campo o eran sospechadas de actividades de resistencia podían ser enviadas al SK Strafe Company, compañía de castigo, donde realizaban el trabajo físicamente más demandante con raciones reducidas. Muchas morían de agotamiento en semanas. A pesar de este reino de terror, actos de resistencia continuaron a lo largo de la existencia de Auschwitz. Los prisioneros formaron redes clandestinas para compartir información, contrabandear medicinas y preparar escapes. El acto de resistencia más dramático ocurrió el 7 de octubre de 1944, cuando miembros del Sonderkommando organizaron un levantamiento usando explosivos contrabandeados por mujeres trabajando en una fábrica de municiones. Lograron matar a varios guardias SS y destruir parcialmente el crematorio 4 antes de ser abrumados. Todos los participantes en el levantamiento fueron asesinados junto con muchos otros prisioneros sospechosos de involucramiento. Los sistemas de castigo y ejecución en Auschwitz revelaron que más allá del asesinato industrializado en cámaras de gas, el campo operaba como un lugar de crueldad y terror deliberados. A través de ejecuciones públicas, tortura especializada y castigo colectivo, las SS crearon un ambiente donde la muerte no era solo el resultado final. Era una amenaza constante y persistente usada para aplastar resistencia y humanidad entre prisioneros forzados a existir dentro del alambre de púas de este infierno hecho por el hombre. Un preludio a la ejecución más brutal que cerraría el círculo. 27 de enero de 1945. Soldados soviéticos del primer frente ucraniano liberaron Auschwitz. Lo que encontraron superó incluso los horrores que habían presenciado durante años de combate brutal en el frente oriental. Los soldados soviéticos describieron lo que encontraron en esos sucios barracones como esqueletos vivientes. Incluso temían tocarlos, pensando que podrían matarlos accidentalmente por su extrema fragilidad. Cuando los soviéticos llegaron, encontraron alrededor de 7,000 prisioneros abandonados en el complejo del campo. Estos eran los más débiles, aquellos que las SS consideraban demasiado enfermos para evacuar en las devastadoras marchas de la muerte que habían comenzado semanas antes. Percibiendo derrota inminente y el acercamiento del Ejército Rojo, las SS habían ordenado la evacuación de alrededor de 60,000 prisioneros a otros campos más profundos en territorio alemán. Miles murieron durante estas marchas forzadas en el brutal invierno polaco. Los primeros días de liberación fueron críticos. El 20 de enero
de 1945. Solo una semana antes de que llegaran las tropas soviéticas, las SS recibieron órdenes de exterminar a la población restante en Auschwitz. Durante los siguientes 7 días, unidades especiales SS mataron a casi 700 prisión Gentle en Birkenau y subcampos cercanos. Casi 8.000 otros prisioneros escaparon de la muerte porque el Ejército Rojo se acercaba demasiado rápido. Los miembros SS estaban más preocupados por salvarse a sí mismos que por seguir órdenes. El proceso de documentar crímenes comenzó inmediatamente. Fotógrafos y camarógrafos soviéticos filmaron extensamente los campos, capturando imágenes de barracones abarrotados, montañas de pertenencias robadas a víctimas, restos de instalaciones de exterminio que las SS habían intentado destruir. Estos documentos visuales proporcionarían evidencia crucial para juicios por crímenes de guerra. Subsiguientes. Las fuerzas liberadoras, asistidas por la Cruz Roja Polaca, organizaron atención médica y comida. Hospitales del Ejército Rojo trataron a 4.500 sobrevivientes. Una tarea extremadamente difícil. Muchos sobrevivientes estaban demasiado débiles para ser movidos y debían ser tratados en el sitio. Incluso en junio de 1945, aún había 300 sobrevivientes en el campo recibiendo tratamiento médico. A medida que se acumulaba evidencia de crímenes cometidos en Auschwitz, comenzó la búsqueda de perpetradores. Rudolf Höss, quien había sido transferido de Auschwitz en noviembre de 1943, fue capturado por tropas británicas el 11 de marzo de 1946. Vivía en una granja cerca de Flensburg bajo el nombre Franz Lang. Durante su interrogatorio, Höss confesó su rol en el asesinato de más de 1 millón de personas en Auschwitz. El testimonio de Höss en el Tribunal Militar de Nuremberg proporcionó detalles escalofriantes sobre el funcionamiento de Auschwitz y la implementación de la solución final. Su confesión escrita declaraba: "Comandé Auschwitz hasta el 1 de diciembre de 1943, y estimo que al menos 2.5 millones de víctimas fueron ejecutadas y eliminadas allí por gaseo y cremación, y al menos otro 500.000 sucumbió al hambre y enfermedad, lo que lleva el total de muertos a aproximadamente 3 millones. Esta cifra representa alrededor del 70 al 80% de todas las personas enviadas a Auschwitz como prisioneros. Aunque historiadores posteriores revisaron estas cifras a la baja, el consenso académico actual coloca el número asesinado en Auschwitz en alrededor de 1.1 millón. La confesión de Höss confirmó la naturaleza sistemática y deliberada del asesinato. Tras servir como testigo en Nuremberg, Höss fue extraditado a Polonia para enfrentar su propio juicio. El 2 de abril de 1947, el Tribunal Nacional Supremo de Polonia lo sentenció a muerte. La sentencia se llevaría a cabo en el propio Auschwitz, justo al lado de la villa que había ocupado como comandante, justo al lado del crematorio, donde tantos de sus víctimas habían sido asesinados. 16 de abril de 1947, el día del ajuste de cuentas había llegado. Se construyó una horca especial en Auschwitz I. La ubicación era deliberada, simbólica. Se erigía entre la antigua residencia de Höss y el crematorio I, donde habían tenido lugar los primeros gaseos experimentales, donde había comenzado el asesinato industrializado. Sobrevivientes de Auschwitz fueron invitados a presenciar la ejecución. Muchos vinieron. Las autoridades polacas querían que la justicia se viera, que fuera presenciada por aquellos que habían sufrido. Pero lo que sucedió después fue algo que los aliados intentaron desesperadamente ocultar. Rudolf Höss fue sacado de su celda esa mañana. Según testigos, permaneció calmado, compuesto, el mismo comportamiento anodino que lo había definido a lo largo de su carrera. Caminó hacia la horca sin resistencia, sin protesta, sin mostrar la emoción que sus víctimas habían mostrado al caminar hacia las cámaras de gas. Algunos sobrevivientes escupieron en su dirección.
Otros lloraron no por él, sino por aquellos que había asesinado. Aún otros observaron en absoluto silencio. Hus subió los escalones a la plataforma. El lazo fue colocado alrededor de su cuello, y entonces el verdugo cometió un error crítico. En un ahorcamiento apropiado, la caída debe calcularse basada en el peso de la persona condenada. Caída demasiado corta, y la muerte viene por estrangulación lenta. Caída demasiado larga, y puede ocurrir decapitación. La caída correcta resulta en muerte rápida por cuello roto. El verdugo calculó mal, o quizás, como algunos han especulado, fue deliberado. Cuando la plataforma cayó, Rudolf Höss no murió instantáneamente. La cuerda era demasiado larga. Su cuello no se rompió limpiamente. En cambio, se asfixió. 10:08 am. La trampilla cae. HUD. La cuerda se tensa, pero sin crujido de cuello. Caos instantáneo. El cuerpo de Höss se sacudió hacia arriba, luego se estrelló como pez en anzuelo. Sus botas rasparon la tierra congelada, dejando 2 trincheras de lodo. Olor, orina, caliente, ácida. Empapó sus pantalones de traje gris en segundos. Sonido, un gorgoteo húmedo, como ahogarse en lodo. Su lengua salió morada negra, hinchada al doble de su tamaño. Ojos abultados, vasos sanguíneos reventados, telarañas rojas. Minuto 3. Piernas pedaleando como bicicleta, bota izquierda voló, aterrizó cerca del pie de un sobreviviente. Minuto 5. Manos detrás de la espalda se sacudieron violentamente, cuerda cortó hasta el hueso. Sangre goteó en círculos perfectos. Minuto 7. Un niño de 12 años, sobreviviente, dio un paso adelante. Escupió flema con sangre en la espinilla oscilante de Höss. Minuto 9. Rostro ciruela oscura. Venas en el cuello pulsaron como gusanos. Minuto 11. Una convulsión final, cuerpo se arqueó hacia atrás, espina crujió audiblemente. Minuto 13. Silencio. Solo la cuerda aún crujiendo, como un columpio de niño en un patio vacío. Un testigo lo describió como justicia poética. Otro dijo, murió como ellos murieron luchando por aire que no llegaba. La ejecución duró 13 minutos. 13 minutos de asfixia lenta. 13 minutos de agonía. La misma agonía que había infligido a más de 1 millón de personas. Un fotógrafo polaco, oculto entre la multitud, capturó toda la ejecución en película. Las imágenes mostraban todo. El rostro distorsionado de Höss, su cuerpo convulsionando, su lucha desesperada, la multitud de sobrevivientes observando. Cuando las autoridades aliadas descubrieron que estas fotografías existían, actuaron rápido y quemaron los negativos. Solo 47 segundos permanecen públicos. El resto, aún guardados en Varsovia. La explicación oficial era que no querían que la ejecución pareciera venganza en lugar de justicia. Temían que dañara la autoridad moral de los juicios por crímenes de guerra, que hiciera parecer bárbaros a los aliados. Pero había otra razón. Las imágenes eran demasiado viscerales, demasiado reales. Mostraban que incluso un monstruo muere como hombre luchando, sufriendo, humano en sus momentos finales. Y eso incomodaba a algunas personas. Las fotografías fueron prohibidas de publicación, guardadas en archivos. Por décadas, la mayoría del mundo nunca supo sobre la ejecución fallida. Reportes oficiales simplemente declaraban que Rudolf Höss fue ahorcado en Auschwitz el 16 de abril de 1947. Limpio, simple, justicia servida. Pero aquellos que estuvieron allí sabían la verdad. Para los sobrevivientes que presenciaron la ejecución, las reacciones fueron complejas. Algunos sintieron satisfacción, un sentido de que la justicia, aunque imperfecta, había sido servida. Un sobreviviente declaró, «Lo vi morir y no sentí nada. Nada podía traer de vuelta lo que nos quitó». Otro dijo, «Quería sentir alivio, pero solo sentí vacío. Su muerte no cambió nada. Mi familia aún se había ido». Algunos sintieron que la ejecución era demasiado misericordiosa.
¿13 minutos? Preguntó un sobreviviente. Mi madre y hermanas sufrieron más en esa cámara de gas. Mi padre pasó hambre por meses. Hess se salió con la suya fácil. Otros se sintieron conflictuados sobre sus propios sentimientos. No soy una persona vengativa, reflexionó un sobreviviente. Pero viéndolo luchar, no mentiré y diré que no me dio algo de satisfacción. ¿Eso me hace mala persona? No lo sé. Solo sé que lo merecía. Unos pocos expresaron una visión completamente diferente. Su muerte no logró nada, argumentó un sobreviviente. No trajo de vuelta a los muertos. No deshizo el trauma. Solo fue otra muerte en un lugar que había visto demasiadas muertes. Tras 13 minutos, Rudolf Höss finalmente estaba muerto. Su cuerpo fue dejado colgando por un corto tiempo como era costumbre para asegurar que la muerte había ocurrido. Luego fue bajado. Según algunos relatos, su cuerpo fue cremado. Según otros, fue enterrado en una tumba sin marcar. El destino exacto de sus restos permanece disputado hasta hoy. Quizás esa oscuridad final es apropiada. Höss había borrado las identidades de más de 1 millón de personas, reduciéndolas a números, a cenizas, a nada. Al final, él también fue reducido a nada, sin monumento, sin tumba marcada, sin lugar para que neonazis hagan peregrinaciones. Solo un nombre en libros de historia, una advertencia, un recordatorio de lo que los humanos son capaces cuando el odio se convierte en política. La ejecución de Rudolf Höss no fue el final de la justicia para Auschwitz. Otros miembros del personal del campo también enfrentaron juicio. En total, alrededor de 700 de los 6.335 miembros SS que habían servido en Auschwitz fueron procesados. Los juicios de Auschwitz en Cracovia, realizados entre noviembre de 1947 y diciembre de 1948, resultaron en 23 sentencias de muerte. 16 fueron llevadas a cabo. En 1947, el gobierno de EEE-UU juzgó a 9 directores de IG Farben, incluyendo a Otto Ambros, por crímenes de guerra relacionados con el uso de trabajo esclavo en Auschwitz III-Monowitz y la producción de Zyklon B. Pero muchos escaparon de la justicia por completo. Josef Mengele, el ángel de la muerte, huyó a Argentina. A pesar de una cacería internacional, nunca fue capturado. Supuestamente murió ahogado en Brasil en 1979, sin haber enfrentado juicio por sus atrocidades. Miles de otros perpetradores desaparecieron en la Alemania y Austria de posguerra. Cambiaron sus nombres, vivieron vidas tranquilas, murieron pacíficamente en sus camas. Los juicios por crímenes de guerra continuaron por décadas. En 2015, Oscar Groening, conocido como el contador de Auschwitz, fue sentenciado a 4 años en prisión por su rol como guardia SS. Tenía 94 años al momento de la condena. Su complicidad estaba en el asesinato de 300.000 judíos durante las deportaciones húngaras de 1944. Más allá de procedimientos legales, el testimonio de sobrevivientes se volvió crucial para preservar la memoria del Holocausto. Primo Levi, un químico judío italiano que sobrevivió a Auschwitz, escribió: "Si esto es un hombre, uno de los relatos más poderosos de la vida en el campo". Elie Wiesel, un escritor judío nacido en Rumania que sobrevivió a Auschwitz y Buchenwald, escribió: "La noche, una memoria que trajo la experiencia del Holocausto a millones de lectores". Viktor Frankl, un psiquiatra austríaco que sobrevivió a Auschwitz, escribió: "El hombre en busca de sentido, explorando preguntas profundas sobre la naturaleza humana y la supervivencia en condiciones extremas". Estos relatos, y miles de otros, no solo documentaron las atrocidades, sino que exploraron temas profundos sobre moralidad, humanidad y resiliencia. Primo Levi escribió: "Los verdaderos horrores de Auschwitz nunca serán plenamente conocidos, porque aquellos que vieron a la Gorgona no regresaron para contarlo, o regresaron mudos. Aquellos que sobrevivieron para contar sus historias
experimentaron versiones más ligeras del horror, ya que aquellos que sufrieron lo peor no sobrevivieron. Esta declaración captura una verdad fundamental sobre el testimonio del Holocausto. Los muertos no pueden hablar. Aquellos que murieron en las cámaras de gas en horas tras llegar no dejaron registros escritos. Los niños asesinados inmediatamente al llegar no dejaron memorias. Los sobrevivientes que pudieron testificar eran, por definición, entre los afortunados aquellos seleccionados para trabajo, aquellos que aguantaron lo suficiente para ser liberados. El horror completo de Auschwitz murió con sus víctimas. El 2 de julio de 1947, el Parlamento polaco estableció un museo en el sitio de los antiguos campos Auschwitz I y Auschwitz II-Birkenau. El propósito era conmemorar a las víctimas y servir como advertencia para generaciones futuras. En 1979, el complejo del campo fue declarado sitio Patrimonio Mundial de la UNESCO. Hoy, Auschwitz-Birkenau recibe más de 2 millones de visitantes anualmente. Personas de todo el mundo caminan por las mismas puertas que entraron los prisioneros. Ven los barracones donde los prisioneros estaban hacinados. Caminan por las ruinas de las cámaras de gas y crematorios. Ven las pilas de pertenencias personales, maletas, zapatos, anteojos, cabello humano que los nazis recolectaron de sus víctimas. Se paran ante el muro de la muerte, donde miles fueron ejecutados. Para muchos visitantes, la experiencia es abrumadora. La realidad física del campo, su escala, su naturaleza sistemática, hace real el genocidio de una manera que números y libros de historia no pueden. Desde 2005, el aniversario de la liberación de Auschwitz, 27 de enero, ha sido reconocido por las Naciones Unidas y la Unión Europea como Día Internacional de Conmemoración en memoria de las víctimas del Holocausto. Eventos conmemorativos se realizan anualmente en esta fecha alrededor del mundo. Sobrevivientes comparten sus testimonios. Líderes prometen nunca más. Se encienden velas por los 6 millones de judíos asesinados en el Holocausto y por los millones de otras víctimas romaníes, personas discapacitadas, prisioneros políticos, PAO soviéticos, individuos LGBTQ, testigos de Jehová, que también perecieron en el genocidio nazi. Pero a medida que pasan los años, la conexión viva con el Holocausto se debilita. Los sobrevivientes más jóvenes ahora están en sus 80s y 90s. En una generación, no habrá testigos vivos. Nadie que pueda decir, estuve allí, lo vi, esto es lo que pasó. Esto hace la preservación de la memoria aún más crítica. El estudio de Auschwitz permanece vital hoy, no solo como registro histórico, sino como advertencia. Como la investigadora del Holocausto Deborah Lipstadt notó, el Holocausto no comenzó con cámaras de gas, comenzó con palabras, comenzó con propaganda que deshumanizaba a los judíos, leyes que quitaban derechos, segregación que normalizaba la discriminación, guetos que concentraban poblaciones, deportaciones que removían personas de la vista. Y finalmente, exterminio. Auschwitz representa el punto final de un proceso. Muestra lo que se vuelve posible cuando todo un grupo de personas es etiquetado como el otro, cuando se niega su humanidad, cuando el prejuicio se convierte en política, cuando la gente ordinaria sigue órdenes sin cuestionar, cuando profesionales abandonan la ética por ideología, cuando el mundo observa y no hace nada. Estas condiciones no existieron solo en la Alemania nazi. Genocidios han ocurrido desde el Holocausto en Camboya, Ruanda, Bosnia, Darfur y otros lugares. La capacidad para asesinato masivo sistemático permanece parte de la civilización humana. Auschwitz se erige como recordatorio de que puede pasar, de que pasó, de que la vigilancia es necesaria para prevenir que pase de nuevo. Quizás la pregunta más perturbadora sobre Auschwitz no es sobre el liderazgo nazi que ordenó el genocidio, es sobre la gente ordinaria que lo llevó a cabo. Los ingenieros que diseñaron las cámaras de gas, los arquitectos que dibujaron planos para asesinato masivo eficiente, los médicos que seleccionaban víctimas y realizaban experimentos,
los guardias que empujaban gente a cámaras de gas, los burócratas que organizaban horarios de trenes, los contadores que rastreaban propiedad robada. Estos no eran todos fanáticos ideológicos. Muchos eran gente ordinaria, con familias, pasatiempos, vidas normales. El propio Rudolf Höss estaba casado con 5 hijos, mantenía un jardín, era descrito por quienes lo conocían como anodino. Cómo una persona ordinaria se vuelve capaz de mal extraordinario, cómo profesionales educados abandonan la ética, cómo gente normal participa en genocidio. Psicólogos han estudiado esta pregunta extensamente. Los experimentos de Milgram mostraron que gente ordinaria infligirá dolor a otros cuando es ordenado por figuras de autoridad. El experimento de la prisión de Stanford demostró cuán rápido gente normal adopta comportamientos crueles cuando se les da poder sobre otros. Estudios de perpetradores muestran factores comunes. Escalada gradual, pequeños compromisos, llevando a mayores deshumanización de víctimas, viéndolas como menos que humanas. Difusión de responsabilidad, solo seguía órdenes. Justificación ideológica, creyendo que la causa es justa. Conformidad social, todos los demás lo hacen. Carrerismo avance requiere participación. Rudolf Höss exhibió todos estos factores. Comenzó como guardia, progresando a mayores responsabilidades. Creía plenamente en la ideología nazi de que los judíos eran subhumanos. Se veía a sí mismo siguiendo órdenes de la autoridad más alta. Estaba rodeado de otros que reforzaban el sistema. Su avance profesional dependía de operación eficiente del campo. Esto no excusa sus acciones, pero ayuda a explicar cómo fue posible Auschwitz. No fue solo Hitler y unos pocos hombres malvados. Fue un sistema que transformó a miles de gente ordinaria en perpetradores de genocidio, y esa es quizás la lección más aterradora de todas. 16 de abril de 1947. Rudolf Höss cuelga de una horca en Auschwitz, asfixiándose por 13 minutos. El lugar que comandaba, el sistema que perfeccionó, la maquinaria de muerte que operaba con tal eficiencia, todo llevó a este momento. Un hombre luchando por aire que no puede alcanzar, muriendo lentamente, agonizante, públicamente. Los aliados querían que la ejecución fuera rápida y digna, para mostrar que la justicia, no la venganza, había prevalecido. Pero la cuerda era demasiado larga. Ya sea por accidente o diseño, Höss murió como murieron sus víctimas, luchando por aliento, incapaz de escapar, consciente hasta el final. Algunos podrían llamarlo justicia, otros podrían llamarlo venganza. Quizás era ambos. O quizás, como sugirió un sobreviviente, era simplemente otra muerte en un lugar que había visto demasiadas muertes. Elie Wiesel escribió: olvidar a los muertos sería matarlos una segunda vez. Por esto, la historia de Auschwitz debe seguir contándose. No solo las estadísticas, aunque son escalofriantes. No solo los hechos históricos, aunque son esenciales. Sino la realidad humana. Los individuos que llegaron en esos trenes. Las familias separadas en la rampa. Los niños enviados inmediatamente a su muerte. Los prisioneros que soportaron sufrimiento inimaginable. Los sobrevivientes que llevaron el trauma por el resto de sus vidas. Y sí, incluso los perpetradores. No para humanizarlos o excusarlos, sino para entender cómo gente ordinaria se volvió capaz de mal extraordinario. Porque esa comprensión es necesaria para prevenir que pase de nuevo. En los más de 75 años desde su liberación, Auschwitz se ha convertido en el símbolo principal del Holocausto, y más ampliamente, de la capacidad de la humanidad, tanto para mal sistemático como para resiliencia frente a él. Pero los símbolos pueden volverse abstractos, los números pueden volverse estadísticas, la historia puede volverse distante. El desafío para cada generación es mantener viva la memoria, hacerla real, asegurar que nunca más no sea solo un eslogan sino un compromiso. Rudolf Höss murió el 16 de abril de 1947 tras 13 minutos de agonía.
Pero el sistema que ayudó a crear, la ideología que sirvió, el odio que encarnó estas cosas, no murieron con él. Permanecen latentes en la sociedad humana, esperando las condiciones que les permitan florecer de nuevo. La vigilancia es el precio de prevenir otro Auschwitz. La memoria es la fundación de esa vigilancia, y por eso contamos estas historias. No para morar en el pasado, sino para guardar el futuro. La historia de Auschwitz abarca menos de 5 años. En ese tiempo, más de 1 millón de personas fueron asesinadas. Millones más tuvieron sus vidas destruidas. El campo fue liberado. Los perpetradores fueron juzgados. Algunos fueron ejecutados, incluyendo a Rudolf Höss, quien se asfixió durante 13 minutos en una cuerda. El sitio se convirtió en museo, memorial, advertencia. Pero la historia no termina allí. Continúa. Cada vez que alguien aprende sobre el Holocausto, cada vez que un sobreviviente comparte su testimonio, cada vez que elegimos humanidad sobre odio, cada vez que nos oponemos al prejuicio, cada vez que nos negamos a apartar la mirada de la injusticia, los 6 millones de judíos asesinados en el Holocausto no pueden ser traídos de vuelta. Los romaníes, personas discapacitadas, prisioneros políticos y otros que perecieron, no pueden ser restaurados a la vida. Los sobrevivientes que vivieron con trauma hasta sus muertes no pueden recuperar sus años robados, pero su memoria puede preservarse, su historia puede contarse, y su sacrificio puede servir como advertencia e inspiración para generaciones venideras. Esta es nuestra responsabilidad, este es nuestro deber. Así es como aseguramos que Auschwitz y la ideología que lo creó nunca resurja, nunca olvidar, nunca más.